Cuando hace mucho calor o hay mucho sol, nos da más sed y tomamos más agua, ¿no? Vamos, todos sabemos cómo se sienten esos días largos donde llevamos demasiado tiempo sin tomar algo. Estamos sudados, muertos de sed y súper cansados. Entonces, ¿por qué será que no hacemos lo mismo con nuestros cultivos? ¿Por qué les damos cantidades similares sin importar el clima, ya sea un día fresco y húmedo o uno cálido y seco? Pues unos holandeses hicieron la misma pregunta y descubrieron lo que en retrospectiva es bastante obvio. Las plantas necesitan distintas cantidades de agua según el clima y la temperatura. Y entre más nos comparamos con las plantas, más tiene sentido. Nosotros sudamos para controlar nuestra temperatura y evitar que aumente después de cierto punto. Las plantas se evaporan para hacer lo mismo. Entonces podemos asumir con seguridad que su consumo será más alto en un día caliente. Pero estos holandeses no se quedaron ahí, lo llevaron todavía más lejos. Encontraron cómo llegar al punto óptimo para que la planta esté fotosintetizando al máximo aun cuando estén al límite de temperatura o de radiación solar. También descubrieron cómo llegar a un balance entre la producción generativa y la vegetativa para que nuestros cultivos tengan la mejor calidad de manera consistente. Hoy le damos seguimiento al empoderamiento de las plantas, la nueva metodología holandesa para el cuidado de cultivos protegidos. En esta ocasión, anclaremos en el control de clima para potencializar la producción y así sacar el mejor provecho a nuestros cultivos. Y también descubriremos cómo utilizar esta tecnología y metodología holandesa en nuestro país. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura, para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider. Hola, yo soy Tonatiu Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Y hoy volvemos a tocar con estas teorías y ciencias y avances holandeses de cómo debemos de plantar. Esta vez nos vamos a enfocar en cómo manejamos la energía, cómo hacemos que nuestra planta esté produciendo lo más posible, qué rol juega el manejo del agua en todo esto y además cómo lo podemos utilizar en México, porque pues ya sabemos que Holanda es un poquito diferente aquí a nuestro país, en Sí, tamaño, en clima, en todo, en todo. pero creo Sí, no, que, nosotros somos los altos de allá, ¿verdad? En comparación con los holandeses, ¿no? pero también hay que decir algo bueno, importante, aquí debo decir yo. Mientras planeábamos este episodio, creo que fue una serie de intercambio de ideas muy enriquecedoras, sobre todo porque Sí. aquí el señor Héctor es especialista y aquí Don Memo se saben unos muy buenos trucos para los productores, ¿no? Así es que si tienen chance de oír todo lo que vamos a decir ahorita, pues sí, tómense un reparo y si tienen alguna duda, pues vamos platicándolo, porque creo que esto es el principio de todo buen grower de la nueva vida. Además, también decirlo, analizando quién es la gente que más nos escucha, pues la gente que más nos escucha pues, son entre 28 y 35 años, y eso quiere decir que son los nuevos líderes del campo, y esto es una herramienta muy grande para la gente que quiere liderar ahora las expresiones productivas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, totalmente. Yo creo que la gran diferencia, pues Memo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en este punto, es de exactitud con la que manejan todo. Sí, claro, la precisión en las mediciones, ¿no? Sí, Y sí. además las unidades y los nuevos parámetros que están midiendo es lo que Está, más llama la atención. cuando estábamos viendo este tema antes de grabar, ¿cuál es la que nos sorprendió? Como el número de hojas por metro cuadrado. Uh-huh. A ese nivel de precisión está fuerte, está pesado. O cómo medir la famosa presión de vapor de una manera exacta, ¿no? También. Y el papel de la evaporación en la hoja, en la planta. Que Y eso eso nos lleva a nuestro primer tema, ¿no? es nuestro primer tema. Sí, empecemos con nuestro primer tema. El primer tema vamos a hablar sobre el balance en el agua, ¿no? El balance de agua en la planta. Y según lo que vivimos en un capítulo, en el capítulo 3 del Cloud Empowerment, son 5 puntos, ¿no? El primer punto, hablamos sobre las energías que implican, que están detrás de la evaporación, ¿no?
Ok. Sí, yo creo que hay que recordar que la evaporación es, Memo lo ha explicado muy bien en otros episodios, que la evaporación es aquello que ayuda a que nuestras plantas absorban los nutrientes. Así es, y también tú lo mencionaste, lo complementaste, Héctor, pues para regular la temperatura de la misma planta. Entonces, ahí tenemos dos fenómenos, evaporación y temperatura, ¿no? Que van de la mano. Totalmente. Y de hecho es lo que nos habla pues, esta técnica, esta metodología, que hay dos maneras principales en que le llega la energía a nuestra planta y que esas son las que manejan o llevan a la evaporación. Entonces, la que más afecta sobre la evaporación de la planta, que también lo vamos a ver en el principio 2, es la radiación. Pero también vemos que la convección, es decir, la temperatura del ambiente va a estar jugando un rol y que también va a haber energía que se va a mover a través del movimiento del aire, es decir, el movimiento cómo le pega el viento a nuestras plantas, ¿no? Cómo las tenemos ventiladas. Todos esos tres factores, la temperatura en general del ambiente, la luz que le está pegando y el viento que le pega a nuestras plantas va a afectar cómo estamos evaporando y qué tan eficiente es la evaporación de nuestra planta. Entonces, si lo decimos así, yo creo que suena un poquito lógico, ¿no? Porque dicen, no, pues qué tanto sol hay, qué tan caliente está el día y qué tanto viento hay, ¿no? Pues sí, es como sacar la ropa, ¿no? Sí, sí, exacto. Justo, Exacto, justo, justo. tienes una planta que le está pegando el sol, que tiene una buena evaporación, si le pega el viento, pues se más rápido, ¿no? Pues, ojo, pero que también importa la fuerza con el que el viento le pega a nuestras plantas. Eso ya lo vamos a tocar en otro de los principios, cómo pues afecta el viento, ¿no? Ya cuando estemos metiéndonos en la evaporación. Pues sí, entonces ya tenemos aquí, de este resumen muy rápido, 3 puntos, ¿no? Bueno, los puntos. Ahora vamos con el principio 2, ¿no? Que sería la radiación, la evaporación y la radiación, por radiación, ¿no? La energía que le pega a la planta por radiación y eso que genera la evaporación, que es de energía solar, ¿no? Y bueno, como mencioné anteriormente, pues es la que afecta principalmente al ritmo de evaporación de nuestra planta. Ajá. Pero aquí lo que encontraron es que es muy dependiente también de la humedad relativa que hay en el En el ambiente. ambiente. Exacto. ¿Por qué? Porque pues cuanto vapor hay, ayuda a regular la temperatura del ambiente, pues ya nos estamos metiendo un poquito más en física, pero las moléculas de agua que están flotando en el ambiente ayudan un poco a disminuir la fuerza de la luz. Eso ayuda. Es una de las razones principales por la que las plantas evaporan. Crean un vapor de agua alrededor de sí mismas y con eso evitan que la luz del sol les pegue tan fuerte. Es una manera de regular la temperatura de las hojas. O sea que la planta tiene tu propio sistema de regulación de temperatura. Efectivamente. Es Aparte de básicamente, la... es una de las grandes, es lo que mencionó Memo, es una fuerzas más importantes de la evaporación, aparte de la absorción de nutrientes. Ujú. Y ahí, si me permiten complementar, por ejemplo, los growers, para ayudar también a regular la temperatura dentro del invernadero, utilizan la apertura y cierre de las ventanas, ¿no? O sea, Ujú. depende qué tanto quieran mantener la temperatura, quieran elevar la temperatura o quieran refrescar la temperatura, es conforme abren ventanas o cierran ventanas, igual qué señal quieren dar, si quieren estresar, digamos, a la planta, cierran ventanas temprano, 3 4 de la tarde, en época ahorita de primavera, verano, y entonces comienza un estrés generativo a la planta. Y aquí lo que está interesante es que los holandeses descubrieron que si tú, una de las maneras de aumentar la producción de tu planta es tener una ventilación que no tenga, sea tan influenciada por el ambiente exterior. Es un reto, no voy a decir que no, pero pues los holandeses por el tipo de clima que tienen manejan mucho los invernaderos cerrados. Pero lo que encontraron es que al tener una ventilación no tan influenciada por el clima exterior, pueden aumentar la humedad relativa, que ya vimos que eso es algo positivo mientras no llegue a 100%, Ujú. porque disminuye el impacto de la luz y también aumenta los niveles de CO2. Entonces aumentamos la fotosíntesis y aumentamos el ritmo de evaporación de nuestras plantas. Sí. Está bien complejo esto, doctor. Sí, está complejo. Nos estamos volviendo bien técnicos. Ya no tenemos tanto espacio para los chistes, caray. Sí, pero definitivamente el poder entender la física de la planta, de las hojas, y de cómo influye el medio ambiente y cómo influye la radiación,
pues aquí la enseñanza sería que es muy importante para un grower controlar esto. Claro, y aquí Claro, también caemos en la pregunta de, oye, pues yo qué tipo de invernadero tengo, qué tipo de tecnología hay en mi invernadero. Si es una alta tecnología replicada de Holanda, entonces sí, como dice Héctor, puedo yo tener la capacidad de controlar más la temperatura dentro de mi invernadero. Sin embargo, si tengo un invernadero de media o baja tecnología, pues ahí tengo que tomar otro tipo de estrategia. claro, sí, claro. Pues eso es parte de lo que vamos a estar viendo como al final, ¿no? ¿Cómo podemos tropicalizar esto pues a México? Porque tenemos climas muy distintos a Holanda, entonces lo que les funciona a un lugar que es relativamente pues templado, tirándole a frío, y además que tiene mucho menos luz que México, pues no es lo mismo, Uh-huh. ¿no? Ok. Bueno, vamos por el principio 3 que hablamos de la que es la convección y cómo influye la evaporación. Es cuando le soplas con aire caliente, aire frío, y cómo influye en la naturaleza del crecimiento de la planta, ¿no? Uh-huh. Ujú. Aquí hay una formulita que siempre podemos recordar, Ajá. y yo creo que está muy sencilla, ¿no? Yo creo que si pensamos en esta formulita, yo creo que va a ser una muy buena para cómo tratar de mantener la evaporación de nuestras plantas constantes. Entonces, la temperatura de nuestra hoja tiene que ser siempre menor a la temperatura del ambiente. Adicionalmente, tenemos que tener un movimiento del aire que sea mayor a cero, es decir, no tener un clima pues eh, encerrado, Estático. Estanco, ¿mande? estanco, Estático. estanco, Exacto, gracias. estático. Y tener una humedad relativa alta, pero menor a 100%. ¿Por qué? Si escucharon el islote informativo, si no, se los recomendamos mucho. Este es un pedacito de información bastante interesante sobre por qué salen los hongos en las plantas. Verán que la razón principal de los hongos no tiene que ver en sí con una humedad relativa como tal, o una humedad del ambiente como tal, o una cierta temperatura. Lo que tiene que ver es el momento en que se condensa el agua encima de nuestras plantas. Entonces, aquí platicamos sobre cómo en las noches solemos tener una temperatura más baja arriba que abajo. Ya Uh-huh. hay razones físicas, pero esto sucede. ¿Por qué? Porque está subiendo el calor y se sale por la parte de arriba de nuestros invernaderos. Uh-huh. Entonces, se suele condensar la parte de arriba y abajo hay una temperatura un poco más alta y eso crea un ambiente perfecto para que crezcan los hongos porque hay gotitas de agua que nutren a los hongos y una temperatura lo suficientemente buena. Entonces, por eso nunca queremos tener una humedad relativa mayor a 100. Ahora, obviamente se vuelve todo un tema si tenemos nuestras plantas en un ambiente pues abierto o no, o semiabierto nuestro invernadero, entonces si llueve, pues obviamente tenemos una humedad relativa mayor a 100%, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de invernaderos un poco más controlados. Sí, claro. Aquí el objetivo también es, creo que aquí el primer punto de Plan Empowerment, ¿no? El poder contener un clima homogéneo y tener un buen intercambio de gases, ¿no? O sea que, bueno, del sistema gaseoso de nuestro invernadero se mantenga constante y con una buena relación de movimiento, ¿no? Sobre Sí, todo, exacto. a Sí, ver, pero aquí, ahí viene la gran pregunta, y ahí para que metas el gol, o sea, pase para gol. ¿Cómo mides la temperatura del agua? bueno, la temperatura de la hoja la mides con. Hay diferentes tecnologías actualmente para hacerlo. Sí, Eh, ok, hay diferentes formas que requieren diferentes niveles de tecnología. Entonces, si actualmente, por ejemplo, nosotros en Sigro manejamos una cámara térmica estomática que directamente te mide la temperatura de la hoja, ¿no? Entonces tú la puedes ver. Pero sí, otra manera con la que tú puedes ver un acercamiento, un proxy, es a través de sensores microclimáticos. ¿A qué me refiero con microclimáticos? Tú vas a ver el microclima o el clima que está más cercano a tu planta y lo vas a comparar con el clima arriba de tu planta. Vas a ver una diferencia en la cantidad de luz, en la cantidad de temperatura y en la cantidad de humedad relativa. Entonces, así es como tú puedes asumir la, qué está sucediendo con tu planta. Si la temperatura fuera a ser muy similar a la del ambiente en tus dos sensores, digamos, aquí estoy hablando pues del uso de sensores para poder medirlo, este, te darías cuenta que están bajo estrés. También puedes utilizar un termómetro láser y le señalas a tu planta, a tu hoja, y ves cómo está la temperatura de la hoja en relación al ambiente.
Sí, O hay mucha agarras diferencia. una hoja seca que guardas y la tienes como referencia y le pones tu, termómetro láser y después se lo pones contra una hoja sana y tú vas a ver que siempre hay una diferencia que puede ser de 3 a 5 grados. Ok. Claro, y esta práctica, Héctor, la verdad es que a mí no me ha tocado verla aquí en campo, al menos en los invernaderos que yo frecuento. Ya medir la temperatura de la hoja, pues sí, es algo bastante nuevo. Y como dices tú, si lo podemos lograr a través de un sensor o una cámara estomática, pues yo creo que hay una gran oportunidad ahí, pues, de toma de decisión a la hora también del riego y de todas las variables que mencionas ahorita, la humedad relativa, si está trabajando mi planta o no, si subo o bajo o no. Y bueno, también aquí el Sí. caso de que estás manejando el tema del sensor, bueno, lo mejor sería tener una cámara estomática Seagrow funcionando. Si no la tienes, pues pones unos sensores, también que puede, una empresa que conocemos, conocida, puede darlos, pero también, si no, pues un medidor láser y bien aplicado y teniendo un poco de cerebro también puede ayudarte. Ya si no tienes un medidor láser, tampoco no es tan caro un medidor láser de temperatura, y creo que es una buena inversión porque te puede dar una idea muy, muy franca de cómo te está comportando tu planta, ¿no? Ujú. Y Sí. ya todos lo conocen, ¿no? Los usan por todos lados para medir la temperatura para adelantar en la pandemia, entonces ya sabemos cuáles son. Se pusieron de moda, quién sabe por qué. Sí, como que hay algo Vamos, que... Lo que vamos a dice que estar borra el cerebro, apuntándole, ¿no? Pero apuntándole a las hojas ahí también. Exacto. Así ya Adelante, pueden checar a ver si temperatura. tienen COVID los trabajadores y los productores y también cómo están las hojas. Si los dos están en temperaturas bajas, está bien. está bien. Ok. Bueno, el principio 4 es monitorear el agua por medio del balance de vapor de agua, ¿no? Sí, pues aquí es todo un tema, ¿no? Porque yo creo Sí. que generalmente no se acostumbra a manejar todo este tema, ¿no, Memo? El balance de vapor. Negativo. No, no, es muy poco común manejarlo de esa forma. Y sí, a mí no me ha tocado en campo verlo, ni tampoco pues tomar una decisión con este indicador. Yo se lo he oído Sí, a cierta empresa que le mando un saludo a Nutriorganic, que ellos tienen hicieron ahí pruebas en su página y la verdad creo que saben de lo que estamos hablando y se interesante que manejas una presión una presión baja, indica que los estomas están abiertos y que no hay un estrés de agua, ¿no? Y si tienes una presión de vapor alta entre 1.2 y 1.5 kilopascales, indica que los estomas están cerrando y puede haber un estrés de la planta, ¿no? Sí. ¿Y qué significa pues estos números que estamos dando? Yo creo que es importante mencionarlos. Los hemos dicho en otros lados que los estomas son como estas pequeñas aberturas que tienen las hojas Ajá. donde está sacando el vapor, ¿sí? Entonces, si nuestra planta está absorbiendo mucha agua, y eso es muy bueno, porque eso significa que está subiendo muchos nutrientes, está muy productiva, Uh-huh. y eso significa que va a estar evaporando más, ¿no? Pues sí. Entonces, si está evaporando mucho, tenemos los estomas bien abiertos. Cuando una planta empieza a entrar en estrés por diferentes razones, ya sea porque no hay agua, porque hay un bloqueo, o por demasiados nutrientes, o muy pocos nutrientes, o porque hay demasiada luz y se está calentando de más y ya no puede seguir evaporando, se empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque necesita sacar vapor del lugar. Imagínense esto. Ya una manguera que tiene que estar sacando agua siempre a una misma distancia, ¿no? Entonces, si empezamos a disminuir la cantidad de agua, pues va a costar más trabajo sacar esa agua la misma cantidad de distancia, ¿no? Que cubra Uh-huh. la misma distancia. Entonces tenemos que poner el dedo y tapar tantito para causar más presión. Esa presión va a hacer que se dispare el chorro un poco más. Entonces, eso es lo que están haciendo los estomas. En algún momento, la planta, para dejar de perder agua, va a cerrar por completo. Le vamos a tapar por completo, cerrar la llave, pues, Sí, 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 sí. a nuestra manguerita y ya no va a salir agua. Y entonces va a tratar de salvar sus células lo más posible cerrando los estomas. Pero eso significa que ya no está haciendo fotosíntesis, eso significa que ya no está subiendo nutrientes, está en modo de salvarse a sí misma, pues. Uh-huh. Sí, pues te fuiste al punto 5 con todo lo que estamos hablando, que es el papel del estoma. ¿Qué papel tiene el estoma en todo esto que estamos hablando del control de agua? El estoma es un control energético, un balance energético en la planta, ajá,
controla la temperatura de la hoja, mantiene los niveles de convección y también la dirección en que está haciendo la convección. Entonces, este es un ejemplo muy interesante de cómo ya debe ser la convección, ¿no? De la hoja. Y creo que yo no lo había escuchado hasta que lo platicaste y me pareció muy interesante saber que la dirección de la convección de la planta, de cómo fluye el aire, es importante para saber cómo se comporta el balance de agua, ¿no? No, pues más bien hacia dónde va la temperatura, ¿no? Bueno, el gradiente de temperatura, ¿no? Ajá, el gradiente de temperatura. Pues de hecho tú lo habías explicado muy bien en términos Físicos. físicos, pero yo creo que lo podemos explicar como, con un buen ejemplo. Ya ven cuando tienen pues la convección es cuando tienen la cuchara, la dejan ahí en la sopa caliente que se está calentando y cuando la sacan se queman. ¿Ya saben cuál? Sí. ¿Ya saben cómo? O en el café. Pues Pues más eso bien, por significa que ejemplo, es como cuando... un horno, es un horno, realmente. Si te das Ajá, cuenta, bueno, como lo expliqué, la planta tiene el agua, ¿no? Entonces le va soplando el aire, la convección es este aire que se está generando, como si fuera un horno, va generando. Entonces, lo que pasa es que el agua no se calienta de golpe, o sea, el agua se calienta por superficies. La superficie superior va a empezar a evaporar y va a hacer crear una presión de vapor jalando el agua de la planta. Así es como se evapora. Entonces, lo que hace la planta es que va abriendo estomas para poder hacer este intercambio, aprovecha este fenómeno físico para nutrirse y hacer temas de fotosíntesis y todo lo que estamos llevando, ¿no? Y realmente eso es la convección, cómo la controla la planta. Lo que dices tú, si va a perder más agua y va a llegar un momento que se va a quedar sin agua, empieza a cerrar los estomas y y quiere controlar más fácilmente esta presión hasta que hay un momento que ya no puede. Se cierran y pues la planta empieza a ujú. sufrir estrés, ¿no? Eso y también tiene que ver con quién le da energía a quién, Sí. ¿no? Porque si la planta, una de las razones por las que la planta está más fría la hoja es porque está absorbiendo energía. Entonces, cuando lo puede, no sé si han escuchado que el frío simplemente es una ausencia de calor. Exactamente. El Cuando calor es abres el energía. refri, Entonces, cuando abres el refri no es que salga el frío, sino que entra el calor. exacto. Entonces, con la planta vemos algo similar. Las hojas están más frías porque están absorbiendo energía del ambiente. Pero si vemos de manera conversa que las hojas están más calientes que el ambiente o de un clima similar, significa que no hay un intercambio de energía o que las plantas están pues más calientes que el ambiente y el ambiente está absorbiendo energía de las plantas. Eso significa que nuestras plantas, como mencionó Tona, ya cerraron estomas, ya están en un muy mal lugar, Uh -huh. Ok. ¿no? Sí, Y yo creo que pues ahí es donde, ¿mande? sí, termina. Ah, no, que yo creo que ahí es donde podemos empezar a pasar, pues, ¿qué pasa con esto, no? Ya hablamos del agua, pero ¿qué pasa con todo lo que está produciendo la planta? Claro, y sobre todo que, o sea, nosotros no estamos tan acostumbrados, al menos aquí en México, a observar a nivel de ese detalle la actividad estomática, ¿no? O sea, generalmente regamos conforme a la radiación, el peso del boli o conductividad eléctrica del drenaje, lo típico. Y si nosotros logramos observar, como dices tú, como propone el Plant Empowerment, la función del estoma, que es el responsable, si lo pueden ver, es el organelo responsable de absorber, de transpirar y de por ende absorber los nutrientes necesarios para el funcionamiento correcto de la planta y regular la temperatura. Entonces, tiene un papel sumamente importante y si nosotros a través del Plant Empowerment logramos comprenderlo e involucrarlo dentro de todas las variables del sistema productivo, pues vamos a tener un impacto evidentemente positivo, pues porque vamos a ser capaces de ser más empáticos con la planta y de entenderla mejor, o sea, cuándo está funcionando, cuándo no, y eso es muy tan sencillo como observar la actividad estomática. Pues sí. Definitivo, Pues también definitivo. platicábamos que si la planta, lo que requerimos mucho, seguro que platicaron ustedes y estaban discutiendo del tema, es que si la planta está absorbiendo bien sus nutrientes, los va a utilizar para lo que realmente requiere el grower, ¿no? Si se va a otro tipo de asimilación, luego desasimilarlo es más complicado. O sea, la planta Ujú. está diseñada para ir creciendo y bueno, su objetivo es crecer cuanto sea posible para mantenerlo. Y ahí es lo que depende de las características del grower, ¿no? Como, para dónde la quieres llevar, si para crecimiento vegetativo o ya quieres producir estrés para producir fruto, flor, fruto, etcétera, y qué tanto te conviene, ¿no?
y que tengas, hablábamos de un término muy interesante, que es cómo medir un índice de metros cuadrados de hoja por metros cuadrados de invernadero, ¿no? O sea, que realmente tengamos un balance de cantidad de hoja que tenemos con cantidad con el espacio que tenemos del invernadero, en el área que tenemos de nuestro invernadero. Sí, porque sabemos que en el manejo práctico el deshoje es una actividad cultural dentro del invernadero, el deshojar a las plantas, y esa es una actividad con señalética generativa completamente. Entonces cada grower tiene su indicador de cuántas hojas, digamos, dejar por fruto o por set, y de ahí pues ya van dando la indicación al personal operativo para que hagan el deshoje. Y ya en el caso de manejar metros cuadrados, hojas por metro cuadrado, la verdad es que es sumamente preciso. Yo creo que más que así el tanteo de decir, bueno, quiero 3, 5 hojas por fruto. Sí, sí. O sea, eso y además es que también lo están manejando hasta el nivel de luz. O sea, lo manejan para que todas las plantas, todas las hojas puedan recibir la cantidad máxima de luz, pero aún así que cuando llegue una etapa generativa esté produciendo muy bien, ¿no? Entonces es un balance muy interesante y eso es lo que quieren hablar, cómo balancear la parte productiva con la parte generativa, ¿no? Cómo llegamos que produzca la mayor cantidad de frutos, pero que siga haciendo la mayor cantidad de fotosíntesis. Claro, porque ahí también entramos en una disyuntiva que, como decía Tona, es que ¿qué es lo que va a hacer la planta por naturaleza? Pues crecer. Entonces, crecimiento vegetativo. Y a ti como grower o como productor lo que vas a vender, lo que vas a producir no son hojas, a menos que estés en una lechuga hidropónica, ¿no? Uh-huh. Pero si estás hablando de un tomate, un bell pepper, un pepino, una berenjena, o sea, a ti te interesa el fruto. Entonces ahí es donde tienes que tener ese balance, como dice Héctor, entre las señales generativas o de producción con las señales vegetativas. Y ahí es donde entra ese factor de metros, de hojas por metro cuadrado, que creo yo que sí es más preciso, pues, y tiene un mejor balance. Claro. Y aquí, escuchas, la verdad es que nos metimos una de las partes más complejas de todo este tema de plant empowerment, porque a final de cuentas, pues estamos acostumbrados a hacerlos por etapas, pero aquí hablan de mantener un balance casi constante a través de toda nuestra producción. Uh-huh. Entonces, pues va muy en contra de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y realmente lo hemos leído, lo hemos estudiado varias veces y aún así todavía nos va generando unas cuantas preguntas. Yo creo que la mejor manera en la que lo explican en el libro es que lo vemos como, ¿cuál era el término que utilizan? Era el de, utilizaba los sumideros y Ah, El 5, el sí. zinc son los sumideros, pero también era, bueno, las partes productivas y los sumideros, básicamente. Entonces, podemos tomar las partes productivas son donde estamos produciendo lo necesario para la planta, son las hojas, están absorbiendo luz, están produciendo pues el ATP, están generando la energía necesaria para el uso de los nutrientes, para producir los diferentes, pues los azúcares que necesita para crecer. Y aquí hablan que si no se utilizan de manera eficiente, es cuando vamos a empezar a crear almidones que se van a ir a nuestra hoja, no se van a utilizar, va a crear más celulosa que tampoco se va a Uh-huh. utilizar en la parte Utilizar. generativa, que es la que nos interesa. Uh-huh. Obviamente aquí estamos hablando de los tipos de cultivos donde nos interesa la parte generativa. Si estamos hablando ya de lechugas, que son pues hojas, pues nos interesa mantener una parte vegetativa todo lo que da, ¿no? por supuesto. Y pero lo que hablan es tener un balance entre los productores y los sumideros. Los sumideros son aquellos que no toman luz y donde se va toda la energía y todos los nutrientes una vez que empiezan a producirse. Las flores, Y los los frutos. frutos. Sí, porque eso te iba a decir que no estamos diciendo, que los sumideros son las partes para algunos productores más importantes, ¿no? Pero que la planta debe tener todo funcionando para que esos sumideros sean lo más eficiente posible. Ahora estás produciendo, no sé, berenjena, o estás produciendo melón, etcétera. Tomate que requieres menos cantidad
que no sea tan frondosa la planta para que toda esa energía que va a ocupar la meta a flor y luego a fruto. Y es más, si los frutos luego llegan a sacrificar frutos, ¿no, Memo? Para poder tener frutos más grandes en algunas partes, ¿no? Sí, se le conoce como raleo, es Bueno, también una práctica cultural. Entonces puedes ralear o flor o puedes ralear ya fruto. Entonces, lo más común es que se ralea desde la flor, ¿no? Para ya dejar ahí cierta cantidad de flores y que garantizan después un amarre de flor y posteriormente fructificación. ok, Pero bueno. eso se hace mucho también en frutales, como lo hablaba Héctor previamente. En manzano, por ejemplo, me ha tocado verlo. Y el raleo puede ser químico o puede ser también raleo manual, pues con gente. Yo he visto en producciones orgánicas pues ya el manual, que lo hacen mucho para pues terminar con los calibres necesarios para exportación, sobre todo en orgánico pues es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. En el tomate de especialidad sí lo hacen en los tomates de uva, por ejemplo, el tomate grape. Ahí también hacen un raleo durante el ciclo. Por ejemplo, también en el clásico de las berries, ¿no? Que dicen que las primeras flores las cortes, ¿no? Para que no se vayan a fruto y la planta crezca más y puedas tener un mejor desarrollo. Ese Sí, claro, porque ahí tú como grower, o sea, estás arrancando, te interesa hacer planta primero, ujú. crecimiento vegetativo. Todavía no te vas a preocupar por, bueno, en la fresa, por ejemplo, dicen la flor loca, la floración loca, ¿no? Una flor que de repente sale cuando tú te interesa hacer corona, te interesa hacer plantas, y ahí depende el productor, unos la dejan, unos la cosechan, otros la ralean. Y bueno, de hecho ya que estamos tocando el tema de relevo, pues lo que recomiendan justamente para mantener este balance, es de hecho tener una menor cantidad de frutas para aumentar la productividad de la planta, pero que sean la mejor cantidad de frutas. Ahora eso ya dependerá pues de acuerdo a qué es lo que quieren producir. Muchos de ustedes pues yo creo que se lo imaginaban como súper lógico porque pues consiguen mejor calidad, pero pues es un poquito lo que recomendaban porque así pueden mantener mucha fotosíntesis y tener mejores frutas. Bueno, pues vamos al siguiente punto, ¿no? Vamos a llegar al punto de las, como consideraciones generales, ¿no? ¿Qué les ¿Ok? parece? Sí, ahora sí ¿cómo llevamos todo esto? Ahora sí que hemos estado hablando súper técnico a México. No, porque es todo un tema, ¿no? Sabemos que somos un clima diferente, que fácil es decirlo desde un punto de vista como un país como Holanda, que tienen todo el acceso a toda la tecnología, tienen un clima muy bonito para todas estas cosas y pueden tener sus super invernaderos super tecnificados de vidrio y de cristal, y bueno, vidrio, es lo mismo. Y sí, ¿Quién más sabe caros por de qué? cristal. Como dice un amigo, el vidrio es de las botellas y cristales es de las copas. Ajá, de hecho, y hasta suenan diferente, pero Sí, pues, diferente. son más caros los invernaderos de cristal, más Sí, frágiles también. sí, claro. Ay, Bueno, qué mal chiste, pero ¿no? también, Acá no bueno, cayó. sí, sí, está bastante mal. Habíamos que en México pues somos un país, bueno, México, América Latina, somos países con climas muy, muy variados, ¿no? Creo que lo único que no tenemos es la tundra, ¿no? Pero son zonas que son desde semidesérticas, desérticas, hasta pues zonas que tienen mucho calor, mucha humedad, que tienen que, que son secas, húmedas, que son secas o demasiado calientes, o que son templadas, que hay mucho viento, zonas que no hay poco viento, pero creo que la única que no tenemos en la zona de Latinoamérica es zonas con bajo nivel de iluminación, ¿o no? Sí, no, en México no sé si alguna vez han visto los mapas de intensidad solar Ya lo dijiste tú. y me Ah, acuerdo que nada más por curiosidad decidí comparar cómo está Holanda en comparación a México, ¿no? Y era un mapa de calor, ya son de esos que se ponen de azul a rojo. 80% de México estaba un rojo así que dices, ¿está sangrando el país? Y Holanda ahí como amarillito en medio, bien tranquilito. Sí, no, una grosería la cantidad de luz. Ya ven, deberíamos de poner un montón de paneles solares, pero pues bueno. Pero también aquí viene pero ese es otro el tema. primer reto de esto, o sea, porque dependiendo de dónde estés, es dependiendo el tipo de reto que vas a tener de las condiciones atmosféricas, ¿no? Y cómo va a ser este Claro. tema del intercambio de energía, humedad y todo lo que conlleva
el plant empowerment, ¿no? O sea, no es lo mismo el plant empowerment para un clima seco que para un clima húmedo. Uh-huh. No es el mismo Claro. productor de Sonora que el productor de De Tapachula, ¿no? Veracruz, de Uh-huh. Tapachula, claro. Sí. Ahora, yo creo que cabe la pena recalcar que estamos hablando principalmente de invernaderos, ¿no? O Sí. sea, únicamente de invernaderos para el tipo de soluciones y ejemplos que les vamos a dar. Sí, pues hablando de invernaderos en México, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, la parte fuerte está ahí desde la baja, donde está Héctor, la parte de Sinaloa con las Maya Sombras, de ahí vienes a la Laguna, aquí con algo de invernaderos de plástico, Bajío, Puebla, pues, para de contar, pues de ahí tienes macrotúneles, pero hablando de invernaderos, pues lo fuerte es en eso, y también México pues ha tenido, desde que empezó este boom de los invernaderos, ha tenido mucha influencia de la escuela israelita, de la escuela española, de la escuela, ahora de la escuela holandesa. Yo creo que son los que están mejor posicionados y se mira en campo, pero también recordemos que, o sea, los israelitas también fueron los pioneros en el riego por goteo y tienen otras técnicas, tienen otras estrategias. Por ejemplo, ahí en la mañana en un taller que estábamos dando, hablábamos que los israelitas, ellos fijan la cantidad de agua que van a meter por pulso y lo que varían son los intervalos. Entonces, pero hay productores aquí en México donde es al revés, o sea, donde el intervalo es fijo, es decir, yo riego a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, de ahí a la 1, a las 3 y mi último riego a las 5. Y van variando la cantidad. Entonces, también esa es otra escuela. Y todo lo que hablamos ahorita del Plant Empowerment y de cómo se va a ajustar a las condiciones de nuestro país, la verdad es que estamos viviéndolo. Ya hay algunos casos de éxito aquí, por ejemplo, en el agroparque, ¿no? Del Plant Empowerment, que les podemos compartir el link. Ahí, Tona, lo podemos subir a la cuenta de, ¿cómo se llama?, de Instagram. Pero sí, pues la verdad es que México es súper variado en el clima. Mm, Va a haber algunos agroescuchas que nos digan, oigan, y todo eso que nos están contando, ¿realmente es necesario con las condiciones que tenemos? Héctor le decía muy bien, bueno, pues los israelitas son los chingones en el riego porque pues literal es un desierto, ¿no? Y Holanda porque por la poca luz que tienen se vieron obligados a ser más eficientes en la iluminación. Y México pues tiene agua, tiene suficiente luz, hasta además en algunas zonas. Pues es eso, ¿no? Cada quien se vuelve lo bueno en donde tiene una deficiencia porque lo obliga. Pero, Entonces, pero creo que ¿Mande? también la idea de lo que estamos hablando ahorita y el punto que tenemos que dar a entender que, que todo esto depende de la habilidad del grower. El grower tiene que desarrollar y abrir bien los ojos, tener condiciones para medir, ajá, ya sea con, pues hasta con la mano, ¿no? Bueno, tener suficientemente de cerebro y tener inventiva para poder dominar todos estos datos, todas esas condiciones de producción y poder adaptar una tecnología para saber qué es lo que queremos producir. Desde, pues como vemos, este tema es muy completo, requiere mucha disciplina de la gente que está aprendiendo, pero también pues el resultado es que puede ser muy bueno. Hemos visto casos de productores que tienen grandes producciones en lugares donde la gente decía que ni idea, ¿no? Sí, sobre todo, Tona, que es bien importante decirle a los agroescuchas que esta información que compartimos del libro, digo, no son cuentos chinos, la verdad es información súper verificada, súper validada y que nosotros los invitamos a que generen, a partir de estos parámetros que estamos hablando, a partir de estas variables, de toda la información que estamos compartiendo, ustedes también crean, o sea, sus propios modelos con estas variables, su propia base de datos y van tropicalizando de cierta forma los conceptos que estamos diciendo. Ujú. Entonces no va a ser lo mismo el parámetro para mí, no sé qué opinan ustedes, la cantidad de hojas por metro cuadrado de un bell pepper en la zona de Bajío que en Holanda. Pues no sé, ¿ustedes qué opinan ahí? Totalmente de acuerdo. Pues, todas las condiciones son distintas, la cantidad de luz es distinta, Pero el, ¿no? el- el índice es el mismo, ¿no? O sea, quiero medir cantidad de hojas por metro cuadrado. Entonces me quedo con ese concepto
pero sé que aquí en México va a ser otro valor. Sí, claro. Claro, va a ser una de caso por caso, ¿no? Y de hecho, ya que estamos en ese tema, sería bueno que diéramos algunas de las condiciones, de las recomendaciones que encontramos para tropicalizar esta información y estas prácticas. Y otra cosa, escucha, esto lo estamos compartiendo no porque nos esté pagando los escritores del libro, que ojalá no tienen ni idea cómo nos gustaría que nos pagaran, sino porque nos cambió bastante la forma de pensar en la que nos manejamos y nos acercamos hacia el agro. Y Lo además que estamos son temas, compartiendo mucho por nuestro gusto y porque aprendimos mucho y les queremos compartir ese conocimiento. no, además que esos son temas que son demasiado atrayentes para la gente que se dedica a esto. Digo, yo he aprendido muchísimo desde que escuché el punto de Plan Empowerment y no me canso de escucharlo, o sea, y oyes, y también aprendes a ver, ¿no? O sea, porque de repente llegan cosas como las que platicaba Memo el otro día de productores que están regando de noche, ¿no? Y dicen, bueno, como para qué, ¿no? O gente que tapa las plantas cuando ellos están produciendo que para que se estresen, ¿no? O cobran Sí. cosas que cobran sentido, por ejemplo, como la gente que produce cierta hierba que se ocupa para fumar, y de cómo le hacen, ¿no? Y por qué le hacen y cómo le manejan sus características y que los ponen en la punta de la producción, ¿no? Sí, definitivamente. Y aparte, nosotros como mexicanos y que estamos involucrados en esta área y tenemos a lo mejor esta apertura de visión, de compartir este conocimiento, es por lo mismo, porque creemos precisamente que todas las prácticas que actualmente están vigentes o que son habituales dentro del área de producción pueden mejorar. Y el chiste es, como lo hemos dicho desde el principio del podcast, es hacer más con menos, o sea, aplicar toda la tecnología posible a nuestra área productiva. Y es un reto en general para la agricultura mexicana y que ahorita estamos ayudándonos con el concepto Plant Empowerment desarrollado en Holanda, pues. Sí, sí. Y bueno, nada más para dar unas recomendaciones a nuestros agroescuchas, ahí por el cambio de tema, antes de irnos. Por ejemplo, con la experiencia que pues tienen, ¿qué recomendación darían, por ejemplo, para el control de humedad relativa, si hablamos que es muy importante mantener una humedad relativa alta en nuestras producciones, para un clima que es árido, pues caliente y seco? Pues controlar la ventilación, pues también tendrías que evitar que saliera demasiado la humedad, ¿no? Porque obviamente la vas a perder, ahí estás controlando la cantidad de agua, y esto es crear una buena movimiento de aire interno dentro del invernadero, ¿no? Sí, y a lo mejor agregar como un aspersor, si tienen Sí, las claro. capacidades financieras para hacerlo, pues un aspersor para aumentar la humedad relativa, que como les platicamos, cuando al aumentar la humedad relativa va a disminuir la temperatura, porque el agua, el vapor de agua va a absorber calor. Sí, Entonces, por ejemplo, o poner los riegos superficiales, si no fuera tan fácil tener aspersión, ¿no? claro, Ujú. también. Y si nos vamos pues a las zonas más tropicales de México, Las más calientes, calientes y húmedas, pues ahí es también aumentar pues la aireación, ¿no? Definitivamente tiene que estar mucho más sí, aireado y ahí el control de la temperatura externa e interna tiene que ser debe ser claro. muy constante, porque obviamente el invernadero afuera puede estar más caliente que adentro, ¿no? Y que tú lo puedas controlar, ¿no? Y además, Claro. si tienes demasiado húmedo, pues vas a crear un tema de estrés, ¿no? Y si, Y a por lo mejor, ejemplo, tenemos una zona con alta radiación solar, o sea, como decías Héctor, hace un rato, que esté rojo así, rojo sangre. rojo, rojo sangre. Ujú. Pues hay, para esas zonas que además estamos hablando de ya de desiertos, pues el viento también se vuelve un problema, sobre todo si queremos mantener nuestra humedad relativa dentro, ¿no? Entonces, aparte de agregar, aumentar la humedad como ya sea con un aspersor o como mencionó Tona, yo recomendaría ventilación mecánica. Y para evitar que causemos diferencias de temperatura y de humedad en nuestro invernadero, yo recomiendo principalmente ventiladores
verticales, es decir, como los que encontramos en las fonditas ahí que tienen las bolsas de plástico para las moscas, así de esos, básicamente, pero pues para invernaderos. Para la gente que nos Y escucha en también el lo sureste, recomiendo para los que están muy húmedos. ¿Mande? para la gente que está en el sureste, que pongan un abanico arriba. También. Unas hojas de palma dando vueltas. Sí, Pero yo creo, de hecho eso también lo recomiendo para el que es cálido y húmedo porque pues a final de cuentas hay que empezar a mover, hay que tener convección, sí, claro. que se esté moviendo, que no se quede estancado nuestro sistema, ¿no? Pues ahí también, bueno, lo que estamos escuchando de todo esto, también es bien importante, física, la física del invernadero. Cómo se mueve el viento y cómo se mueve la humedad. Y esto es temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, cómo estás haciendo todo eso, tienes que irlo controlando, ¿no? Claro, claro. La, Y la propia orientación, o sea, de dónde vienen las corrientes de aire, ¿no? Por dónde voy a poner mis ventanas. Sí, exacto. totalmente, Y también, por totalmente. ejemplo, el efecto de succión del viento, cómo cada cuánto abres y cierras las ventilas. O sea, la física del manejo de aire dentro de un invernadero es muy específico para cada caso, ¿no? Cada caso, claro. Sí, sí, sí. Por ubicación va a ser. Ok, pues ¿qué les parece si aquí cerramos este episodio que estuvo muy técnico? Esperemos que Sí, ¿eh? nos hayan podido copiar porque está muy padre, muy técnico, pero pues No, y por favor mándenos si se les ocurre ideas de cómo podemos utilizar esta metodología en diferentes zonas, preguntas también, estamos muy metidos en este tema, si les interesa saber cómo lo hacemos con lugares que son más de malla sombra, pues eso es uno de los temas que tenemos que investigar, si les interesa seguir hablando de este tema, avísenos, ahí estamos para hablarles, y por cierto, el libro también lo pueden encontrar en español ya, sí, pero pues una lana. cuesta una lana. Sí, pero creo que vale la pena su peso enorme. Bueno, Sí, eh, sí, sí, sí. nos escuchamos en el siguiente episodio y pues muchas gracias a la gente que nos escucha de todos los países, por ejemplo, algo rarísimo, Rusia, Costa Rusia. Rica. Sí, ya la verdad. También creo que aplausos. Llegamos a las 1500 reproducciones de nuestro podcast y ya estamos pasando. Y me da mucho gusto que mis compañeros aquí lo estén festejando, que esperamos que crezcamos más, ¿no? Sí, sí, sí. Apreciamos mucho su apoyo. Esto obviamente no lo lograríamos sin ustedes, agroescuchas. Y como siempre, los seguimos invitando a que nos sigan escuchando, esta vez en nuestro próximo puerto, que será agricultura urbana, un tema sumamente interesante, sumamente de moda, y donde estaremos dando algunos tips, manejos, experiencias, empresas que nos pueden apoyar en esto. Y pues bien, muchísimas gracias, agroescuchas. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima.